tardes chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno. Estuvimos haciendo los ejercicios del sonoro complementario, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que si no me equivoco había quedado uno. Que le dije que era tarea para probar, ¿puede ser? ¿Hicieron? ¿Funcionó el hogar o no funcionó el hogar? Bueno, entonces estábamos hablando del sueldo anual complementario, ¿sí? Ahora me trae la chica la copia. Y el 4.1 fue el que yo les dije que dejábamos como tarea, ¿sí? Si quieren lo hacemos rapidito como para que ustedes también tengan el ejercicio. El 4.1 dice, fecha de ingreso del trabajador 5 de junio del 2016, sueldo básico 10.377,21 más un presentismo del 8,33%, cálculo del primer sueldo anual complementario. Entonces acá lo que pasa en particular es que la persona entró recién en junio a trabajar, entonces tenemos que liquidar junio, ¿sí? Bueno, tenemos que hacer el recibo de junio como para poder hacer el recibo del aguinaldo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que por un lado hacer el cálculo de cuánto va a cobrar por junio y en base a eso hacemos el cálculo, ¿no es cierto?, de cuánto es lo que le corresponde por el primer saque. Entonces, los conceptos que va a cobrar por junio va a ser por un lado el sueldo básico, ¿sí? Que tenemos que entró el 5 de junio, ¿sí? Entonces, ¿cuántos días le vamos a pagar? Si el 5 de junio ya trabajó, ¿qué días no trabajó? El 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, 4 días de 30, trabajó 26 días, ¿puede ser? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cuánto vale cada día? Cada día vale el sueldo mensual dividido 30, ¿sí? Es decir, 10.377,21 dividido 30 es el monto del sueldo por día. Vamos de nuevo. 10.377,21 que dice que es el sueldo básico dividido 30, o sea, 345 pesos con 90 por día. Entonces, si multiplico 26 por 345 con 90, ¿sí?, me da 8.993,52. Esto sería vamos a ver así, el monto, vamos a poner la carga más fácil, remuneración, ¿sí? Entonces, lo que esté en esta columna va a ser lo remunerativo. Entonces, por 26 días va a cobrar de sueldo 8.900, pero aparte le tengo que pagar un adicional que se llama presentismo, ¿sí? Ese presentismo se va a calcular como el 8,33% de este valor. Dice dónde, el planteo, ¿sí? Más un presentismo del 8,33%. No estoy inventando nada que no es lo que diga ahí, ¿sí? Muchas gracias. Por lo general, los convenios colectivos, ¿sí?, por lo general, los convenios colectivos dicen lo de los adicionales. Entonces, en el caso del ejemplo, es parecido a un convenio de comercio. Un convenio de comercio dice que el presentismo es equivalente a la 12ª parte. ¿Pueden pasar para adelante? ¿Ah? Todos tienen ahora, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a calcular la celda anterior, el básico, por el 8,33%, que sería 749
con 17. Vamos a agrandar un poco para que lo vean un poco mejor. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Hola. Entonces, acá tengo dos alternativas. Tengo dos alternativas. Por un lado, tengo que calcular el SAC, ¿no es cierto? SAC, vamos a llamarle proporcional por una cuestión de que va a ser el SAC de una parte nada más. Como la persona entró a trabajar el 5 de junio, va a ser de esa parte de junio. ¿Sí? Entonces yo tengo dos alternativas. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que la definición del SAC es el 50% de la mejor remuneración devengada en el semestre proporcional a la fracción del semestre trabajado? Esa era la definición, ¿sí? Ahora bien, decíamos que había otro artículo a continuación del 121 que hablaba, el 123, que hablaba de que en el caso de ruptura de relación laboral el SAC se calculaba como la 12ª parte de la remuneración devengada en el semestre. Entonces, la manera más sencilla es sumar y dividir por 12. Pero esa suma y dividido por 12 no siempre va a coincidir a la otra forma de cálculo. Por lo general va a ser un poco mejor. Si quieren probamos de la misma manera. Entonces, una forma sería, yo vengo y sumo estos dos conceptos. Fíjense que me está sumando ahora acá, paro la barra de fórmula y pongo dividido 12. O sea que el SAC me da 811,90. ¿De qué manera hice el cálculo? De la manera, llamámosla así, vieja o antigua, de la manera de la 12ª parte, que lo que está calculando es sobre la remuneración promedio, no sobre la mejor. En este caso en particular, que yo tengo fracción menos de un mes, no hay problema porque yo no tengo mejor. No tengo para elegir. Si la persona hubiera entrado, llámese, supónganse ustedes, en el 5 de mayo, yo ya tengo por lo menos sueldo de mayo y sueldo de junio. Ahí puedo elegir cuál de los dos es el mejor y hacer todo el cálculo con base al mejor. ¿Entienden? En este caso no va a ser muy relevante. Pero bueno, ahora entonces, de la otra manera sería entonces sumar. Vamos a hacer un cálculo acá auxiliar. Sumar ambos conceptos, estos dos primeros que están acá. Esto es la remuneración devengada que tiene. Supuestamente el SAC es la mitad, o sea 4.871. Pero esto es por una cierta cantidad de días. Supónganse que el primer semestre, el año tiene 365, y bueno, podemos dividir. Así que no va a ser nunca exacto porque no sabemos bien cuánto suele tener el primer semestre menos días que el segundo semestre, porque tenemos febrero en el primero y tenemos julio y agosto, que ambos tienen 31 en el segundo semestre, ¿sí? Vamos a suponer un cálculo, ¿no?, de que tenga, qué sé yo, 180 días, 182 días. Pero va a depender siempre de ese error el cálculo, ¿sí? Entonces, ¿qué cálculo vamos a hacer? Vamos a hacer este valor dividido 182 por 26. 695. Fíjense que hay una diferencia. Si yo tomo 180, igual no me va a dar 703. ¿Sí? O sea que de esta manera es mejor para el empleado. ¿Sí? No quiere decir de que ustedes hagan así como yo les estoy planteando dividido 12. Si ustedes quieren hacer de esta otra manera, proporcionando por los días, háganlo. ¿Sí? Yo les hablo desde el punto de vista de lo que es más fácil calcular. ¿Sí? Entonces no hay mucha diferencia y siempre que el trabajador tenga menos de un mes, es más fácil hacer dividido 12. Para aquellos empleados de la construcción, para aquel empleado que entró y se fue. O sea, cuando se fue no hay drama, porque cuando se fue está el artículo y yo me prendo el artículo que el cálculo es así. Pero en este caso la persona sigue trabajando. Al seguir trabajando la persona, ¿sí?, entonces ¿cómo es? No hace falta, ¿no es cierto?, ¿cómo es?, hacerlo de otra manera. Y como es a favor del empleado nunca se va a quejar. A decir, no, mire, me calculó más, paguéme 700 pesos, porque me está regalando 111 pesos. Nadie le va a hacer ese planteo, ¿sí? Bueno, y el empleador, bueno, si hace algún tipo de control, puede ser que
le recrimine algo, pero no lo creo porque bueno, no saben ni cómo se calcula. ¿Ah? Pero bueno, para tener una idea. Ustedes saben las alternativas que tienen y eligen, ¿no es cierto?, de esa faz lo que más le conviene. ¿Sí? Cerramos entonces con aguinaldo. ¿Se entendió sueldo no complementario? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con lo más lindo del curso, son las evaluaciones. Bueno. ¿Me vino? Buscamos. ¿Sí? Bueno. Que el último que dijiste que ahora se paga el 18 de diciembre. Viste que recibe solo una sola cena primero de enero. Uno tiene que hacer en ese porque en junio no hay problema porque se hace a fin de mes, se puede hacer a fin de mes, pero ahí uno tiene que hacer solo el 18 de diciembre o le puede hacer el 18 de diciembre solo del aguinaldo. Solo del aguinaldo, sí, sí. Y después en enero solo de sí. Lo que pregunta la compañera acá es que tiene mucho que ver porque como nosotros estamos definiendo, el tema del SAC se calcula como el 50% de la mejor, ¿sí? Entonces, con el motivo que se modificó hace 2 años la ley y se impuso que en vez de que se pague el SAC el 31, se paga el 18, el problema está en que todavía no terminó diciembre. Entonces no sabemos si diciembre va a ser el mejor mes, ¿sí? Hay veces que ya sabemos en el sentido de que, por ejemplo, cambió la escala de sueldos. Entonces nosotros, si sabemos que el empleado generalmente no tiene remuneraciones variables, podemos hacer el recibo de sueldo de diciembre como si fuera que estamos el 31 de diciembre y después hacemos el recibo del SAC. Hacemos el recibo nomás, no le pagamos. Hacemos para tener el valor, para saber si diciembre es el mejor mes, ¿entienden? Yo por lo generalmente hago eso. O sea, yo el día, no sé, el 10, 12 de diciembre, empiezo a hacer todos los sueldos de diciembre completos, ¿sí? Si es que yo veo un cambio de escala, si no, yo no hago el sueldo de diciembre ahora con esto del cambio, ¿no? Hago directamente el SAC. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Si llega a ser diciembre el mejor mes, le pagaron mal el SAC, ¿sí? Porque si hay otro mes que fue el mejor y diciembre es menos, no pasa nada. Porque no es que le pagaron de más. Nunca le van a pagar de más. ¿Sí? Exacto. Siempre le van a pagar de menos. Bueno, hay un caso que le pueden pagar de menos. Pero bueno, es diferente. Que el caso que le pueden pagar de menos sería que, por ejemplo, que usted le pague el 18 y que el 19 es accidente. ¿Sí? Entonces, o que tenga, no sé, que entre a la serie de puestos, pero no es raro. Que saque, porque van a tener que descontarle 12 días de trabajo. En realidad, el cálculo a lo mejor está bien sobre la base, pero no trabajó todo el semestre. ¿Ah? Pero va a ser muy raro, porque además son poquitos días, son 12 días, no va a hacer tanto la diferencia. Pero bueno, ahora bien, si ustedes se le pagaron el SAC, y el SAC, supónganse que le pagaron 10.000 pesos y ahora se dan cuenta de que le tenían que haber pagado 11, esos 1.000 pesos le pagan junto con el sueldo de diciembre y ponen ajustes segundo SAC, los 1.000 pesos y le pagan. Si no corrigen el recibo, ¿sí? Está bien, habría que ver con cada sistema informático cómo lo hacen, ¿sí? Yo hago todo ¿cómo le puedo explicar? Una simulación para poder hacer ese cálculo, ¿sí? Porque el sistema no me tira el SAC o sea, ya se da cuenta que está calculado el SAC y no me hace un cálculo por diferencia. Entonces yo copio todo mi sistema y vuelvo a calcular el SAC y ahí miro, guardo un PDF el recibo y miro, comparo a ver si me da diferente, le pago la diferencia. Eso es realmente lo que hago yo, en medio manual, ¿sí? Tendría que sentarme y lo que pasa es que a veces depende del sistema que ustedes tengan, si tienen Tango, Baker, Manjol y todo lo que sea, hay sistemas que son más difíciles de programar. O sea, programar significa escribir una fórmula y decir, mira, fíjate cuál es el mejor mes, cómo es, que le pagaste. Si una cosa es entender, imagínense, entender por ahí la materia de sueldo y jornal es difícil, imagínense tratar de ser programadores informáticos, no sabemos, no tenemos ni idea, ¿sí? Por lo general, a mí ya me ha pasado, porque bueno, obviamente cuando me recibí no tenía para comprar un sistema, así que realmente liquidaba con planillas de cálculo y demás, o
o con software por ahí que no eran del todo legal, en el sentido que estaban. Pero lo que quería comentar es que generalmente uno hace el cálculo y le da bien, y armó toda una fórmula y le da lo que uno quiere que le dé. Pero eso funciona ese mes, al mes siguiente le damos cualquier cosa, o sea, hay que ir controlando, porque cuando uno piensa en las fórmulas, no siempre piensa en todo lo que puede pasar. Ese es el problema, ¿sí? O las otras cosas que van tocando sobre la fórmula, ¿sí? ¿Qué es más fácil crear por eso o por un sistema? Por un sistema toda la vida, ¿sí? O sea, la forma más fácil es de liquidar por un sistema. Es espectacular, o sea, es muy sencillo, ¿sí? Pero tienen diferentes tipos de sistemas. Tienen sistemas de que ya le proveen las fórmulas, o sea, toda la parte de cálculos, y tienen sistemas de que ustedes tienen que armar ustedes la parte de cálculo, ¿sí? Entonces, ahí es donde por ahí se complica. La mayoría ya trae, lo sabés, Germán Hollister ya trae. Por ahí Tango lo que tiene es que sin duda, creo que una de las mejores herramientas es Tango. Lo que pasa es que es tan poderosa en el sentido de que tiene tantas cosas para parametrizar que es compleja, o sea, es más difícil, ¿sí? Pero permite, o sea, que ustedes hagan más cosas, ¿me entienden? Los otros sistemas, como ya vienen como prearmados, las fórmulas son más difíciles, pero por lo general uno tiene que estar pidiendo a la empresa que le mande la fórmula o que le arregle. Sí, el problema son las fórmulas, el resto del sistema es sentarse y hacer, ¿sí? O sea, no hay otra cosa. O sea, las fórmulas son los problemas, las fórmulas y los reportes, ¿sí? Bueno, le quería hacer un comentario, chicos, ¿sí? Porque por ahí, bueno, hicieron una consulta con respecto a si tomamos examen del curso, ¿sí? Yo por lo general, cuando enseñaba con sistema informático, le tomaba un examen de múltiples choice, ¿no es cierto? Como para obligarlos a que sepan por lo menos qué era el SAS, qué era vacaciones, qué era cada cosa, ¿sí? Pero me pasaba, ¿por qué? Porque yo después pasaba 2 meses que le enseñaba un sistema, ¿sí? Y yo no podía estar tratando de enseñarle computación, porque le enseñaba lenguaje informático, si no saben cómo, si no saben que él saque la mitad del mejor sueldo, menos van a entender que la fórmula dice, no sé, si mes 1 va al cuadrado dividido 2 por 5, o sea, menos van a entender. Entonces me pasaba eso y por eso yo generalmente le tomaba seguir el curso en lo que es la parte de laboratorio. Desde que ya no enseño más el sistema, yo obvié el tema de tomar examen, ¿sí? Me parece de que por ahí la mayoría viene porque le interesa aprender, ¿sí? Y que cada uno de alguna manera, ¿no es cierto?, hace a su conocimiento, construye lo que está sabiendo y le pone el interés en la medida de lo que está haciendo y demás. A mí me parece, ¿sí? Si ustedes quieren que yo le tome un examen y en vez de porque lo único que cambia es en el certificado, que generalmente uno pone ha asistido al curso o ha aprobado el curso. O sea, la palabra aprobado significa que aprobó. Igualmente nunca en 14 años desaprobé a nadie, ¿sí? Pero a lo que voy es que por lo general ustedes vienen por el conocimiento, por las preguntas. Me parece que por ahí perder una clase, ¿sí? Sí, lo que le tomaría si le damos siempre es una encuesta, ¿sí? Para saber si le gustaron las clases, si le gustaron, no sé, el material, si le pareció qué contenido, la sugerencia, esas cosas. Repito, si ustedes tienen intenciones de que se lo evalúe al final, se lo evalúa, ¿no? Yo no tengo problema, ¿sí? Por ahí le planteo esto porque surgió una inquietud por ahí por el tema de que no se toma examen, ¿sí? Por lo general, a mí lo que me interesa es que participen, que vengan, que hagan los ejercicios y en base a eso el certificado es de asistencia. Vuelvo a repetir, no acredita de que ustedes realmente saben hacer, porque eso ustedes pueden agarrar todo el contenido de lo que yo les doy acá y leer todos los sábados mismos en su casa y tratar de hacer lo mismo, porque no tienen a nadie a quien preguntarle, pero bueno, también lo pueden hacer. Así que a mí por lo particular no
no me agrega ni quita nada, pero si tienen interés, se toma, ¿sí? Así que después cualquier cosa me dicen, ¿sí? Podemos hacer la misma competencia, como el que sale mal para el asado, ese tipo de cosas. ¿Hacemos práctica con algún Con programa? un programa no. No, No, desde hace 4 o 5 años. Pero con la licencia o... No, tenemos tango en todas las máquinas. ¿Sí? Lo que pasa es que hay otro curso de tango, ¿sí? Entonces, si alguien quiere hacer el módulo de sueldo, se inscribe en el curso de tango y hace el módulo de sueldo, ¿sí? No. Lo que pasa es que si no se tira mucho el curso y queda muy largo. Esa es por ahí la cuestión, ¿sí? Y segundo, que el sistema, ¿no es cierto?, a ustedes les sirve en la medida de que sea el último que se está usando, ¿sí? Vamos, y la fundación tiene el último, ¿sabes? Pero yo en particular no manejo, ¿entiendes? Yo manejaba una versión mucho anterior cuando cambió toda la estructura del programa, cambió hace 8 años. Bueno, pero hace 4 años se dejó de dar soporte a la versión anterior, que era con la que yo enseñaba. Entonces a mí no me parece ético mostrarle algo de una herramienta que ustedes no salgan a la calle y no es así. No le sirve de nada lo que yo le podría sumar, ¿sí? Entonces lo que yo le aconsejo es que hagan la partecita, solo el módulo, si le interesa solo el módulo, solamente el módulo de sueldos del curso de tango gestión que se da, ¿sí? Y bueno, le repito, yo por una cuestión de que yo conocía el otro sistema porque yo usaba en mi estudio el otro sistema, ¿sí? Y hace ya 10 años me cambié a Hollister y tengo Hollister y además soy el capacitador de ese sistema, también el sensei de ese sistema, que es otro sistema, ¿sí? Para ISIS, uy, ese no ni escuché. Ese cuando le pone nada de baja le asesina y le clava. Donde yo trabajo usan Regisoft, te iba a preguntar si lo ¿Regisoft? Regisoft. No. No. Yo con el mismo sistema que usted y por eso me preguntaba si era más fácil mirar por el sistema o por... ¿Cómo? Que yo con el mismo sistema que usted que es Hollister. Por eso... Es facilísimo. Ah, porque lo estaba mirando y no le estaba entendiendo. No, al entender nomás, tenés que mirarte los videos, leerte la ayuda de los pasos iniciales o tomar, buscar y hacemos un curso. ¿No era? Ah, bueno. O sea, con decirte que en 3 horas aprendemos por el sistema. No tiene mucha vuelta. Bueno, vacaciones, ¿sí? Bueno, planteamos algunas cosas y si nos da tiempo ya arrancamos con los ejercicios que también tienen en el papel, ¿sí? Bueno, ¿qué son las vacaciones? ¿Ah? Ese tiempo lindo que uno no hace nada, supuestamente. Desde que están estudiando no tienen vacaciones. Bueno, entonces, con respecto a las vacaciones, es el periodo de tiempo que establece la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Por medio del cual el trabajador no presta servicios, igual devenga remuneración, y el objetivo ¿cuál es? La recuperación física y psíquica del trabajador, ¿sí? O sea que el periodo de vacaciones tiene que ver con una cuestión, llamémosle así, de sanidad o una motivación de salud, ¿sí? No tiene una motivación económica en sí misma para la empresa, ¿no? O sea, la empresa lo que está haciendo, o el derecho conquistado con el trabajador y que la empresa lo otorgue en este sentido, tiene que ver con, de alguna manera, mantener la calidad de la mano de obra, ¿sí? O sea, de que el empleado no se enferme, de que después no presente más certificado médico por estrés o por algún problema de salud y demás. Entonces, lo que ustedes tienen que entender es eso, ¿sí? Entonces, que es lo que motiva el descanso anual es un motivo de salubridad, ¿sí? De salud. Y ese principio rige tanto que la ley de contrato de trabajo prohíbe que las vacaciones se compensen en dinero. ¿Qué quiere decir eso? Porque ustedes ya habrán escuchado, o alguien habrá contado, o habrán sufrido, o habrán hecho, de que no, vendí mis vacaciones. ¿Sí? Vendí. ¿Sí? O no me dio. Bueno, el no me dio es más feo. Vamos a suponer que el vendió es por lo menos más mercantilista. ¿Sí? ¿Qué es esto de vendió? Vendió significa de que
Le hicieron figurar cómo se fue, como que se fue de vacaciones, pero en realidad siguió trabajando. Y cobra las dos cosas. Cobra las vacaciones, que sería el tiempo que no está trabajando, y a su vez cobra el tiempo que trabaja. ¿Sí? Entonces siempre, como dice el dicho, siempre hay una necesidad insatisfecha. ¿Ah? O sea, el empleado podrá decir hoy, bueno, yo me quiero comprar el LCD de 55 para ver la selección, entonces no me voy, me quedo, me gano 20.000 pesos y me compro el LCD. ¿Ah? A ver, las motivaciones son muchísimas. El problema está en que eso que estamos hablando está prohibido por la ley. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que entender de ese pacto, llamémoslo así, es que hay otras normas que rigen al tema de vacaciones, como la notificación 45 días antes, como el hecho de que las vacaciones tienen que pagarle antes de que se vaya a trabajar, que de alguna manera me mandan al frente, o sea, o fijan de que el trabajador se encuentra de vacaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo le notifiqué 45 días antes? El 1 de marzo se va a vacaciones. Le notifiqué allá por diciembre, mirá, tu vacación arranca el 1 de marzo y termina el 14. 14 días, ¿sí? 2 semanas. Entonces le notifiqué. El 28 de abril le pagué las vacaciones a través de su caja ahorro sueldo, le hice el recibo, le pagué, todo perfecto, ¿sí? Y este fulano negoció con la empresa para irse la primera semana de marzo y la segunda te vuelve. Porque dice, no, porque no sé, quiere hacer una entrega por una moto, bla, bla. Le pidió por favor a la empresa que él quiere venir una semana antes y yo le pago. Bueno, viene una semana antes. ¿Cuál es el problema? ¿Y si se accidenta? Está como vacaciones del trabajo. ¿Está de vacaciones? ¿Está dentro de la empresa? Ese es el problema, ¿sí? Si le cae una fiscalización, ¿sí? Hay algo que por ahí ustedes tienen que entender. Todas las fiscalizaciones de laboral, de lo que tenga que ver con este aspecto que estamos haciendo nosotros, el principal ítem o tema que van a buscar es tan blanco tan negro. Pues si cobra 2 pesos, si le hacen trabajar 450.000, 400 horas, si no duerme, si no le importa nada, ¿sí? No es que no lo hagan, sino que es muy poca gente, o sea, la administración del Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo de la provincia, todos esos lugares tienen muy pocos recursos humanos para controlar a los empleadores. Entonces se focalizan en lo más grave. Que lo más grave son los trabajadores en negro, ¿sí? Y después la cantidad de denuncias que tienen. Entonces ellos focalizan en eso. Entonces, si a mí me vienen y me relevan porque yo estoy trabajando y yo en realidad estoy de vacaciones, ¿ustedes piensan que se dan cuenta? No, ni de casualidad. ¿Sí? Porque primero le relevan nomás. No es que me relevan, me piden los recibos, me piden el libro, ¿sí? Y si fuera así, porque la Secretaría de Trabajo de la provincia sí le pide todo eso. Le pide los últimos 3 recibos, los últimos 3 libros, los últimos 3 931, el ART, todo. ¿Sí? Ahora lo siguiente. Hay alguien que tiene que leer todo eso. ¿Ah? Y tiene que darse cuenta. ¿Sí? Olvídense, no se dan cuenta, no pasa nada. ¿Ah? Pero el problema es si se accidenta. Yo puedo aducir que no lo llamé porque necesitaba que venga a ver una máquina y bueno, y ahí le pasó, pero ¿entienden? Haré un papel de que se suspendió las vacaciones, no sé, le haré firmar si todavía le queda mano para firmar. Pero eso te da responsabilidad del trabajador. No, es responsabilidad de la empresa. El problema es la RT. Si la RT tiene la información, porque la RT, ¿sí? Así como no se te ve en la película que pasa que hay que se muere alguien y tiene para cobrar 5 millones de dólares y que viene una persona a ver si no hay piedra dentro del cajón. Bueno, una cosa así pasa con la RT. Hay un liquidador de siniestros. Y el liquidador de siniestros está cansado también de que el trabajador que se bajó la pelota el domingo se lastima y el lunes viene y dice que se cayó en la empresa. O sea, eso está lleno. ¿Sí?
o se cayó de la moto el domingo, vamos a suponer, ¿sí? Y después resulta que el lunes se cayó del Zampi, pero así, resulta que está todo pelado, descoriado y demás, así. Entonces, es un tema. Entonces, están curados de espanto, es plata, eso es para lo cual ellos se dedican, ¿sí? Entonces, ahí sí ustedes tienen, llamémosle así, un inspector que venga y controle y pide los recibos y pide el último 931, y a lo mejor él no me va a pedir el legajo y se va a fijar a ver si estaba notificada la vacación o no, pero hay que ver qué cosas yo como que puedo borrar y qué cosas yo no puedo deshacer, ¿entienden? ¿Sí? Así que es más que nada para tener cuidado. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? ¿Por qué lo del mes de enero en particular? ¿Cómo? ¿Por qué lo del mes de enero en particular? Que no se podía compensar bien. ¿Lo del mes? De enero, No, ningún mes. ningún mes. No, nunca dije enero. Ah, perdón. O sea, enero habría dicho cuando se notificó. No importa el mes. 5 días. No importa el mes. ¿Sí? Bueno, entonces, con respecto a los plazos que ustedes ven acá, eso está en el artículo, como dice ahí, el 150 de la ley de contrato, y dice, fíjense que va subiendo de 7 días, que es fácil de memorizar, 14, 21, 28, 35, ¿sí? Va subiendo de 7 en 7. Y los años, bueno, menos de 5 años de antigüedad, entre 5 y 10, entre 10 y 20 y más de 20. Ahora, si el convenio colectivo establece una cantidad de días diferentes, se toma lo que dice el convenio si fuera mejor. Si es peor, se toma esto. ¿Sí? Es decir, si el convenio dice, para el empleado que tiene menos de 5 años son 20 días, y bueno, son 20 días. ¿Sí? Ahora, si el convenio colectivo de trabajo dice para el empleado que tiene menos de 5 años son 12 días hábiles, ¿cuál se toma? 12 días hábiles. 12 días hábiles. Porque es mejor que 14 días corridos. Porque estos son días corridos, ¿sí? Lo que establece la ley de contrato de trabajo son días corridos. Y se puede porque si son 14 días, se puede tomar 7 días y después durante el año no de 7 No. se tiene que tomar. No. Tiene que tomar 14 días. Se puede guardar un tercio por pacto. Y un tercio sería 14 dividido 3, estás hablando de 4 días. 4 o 5. 5 ya de más un tercio. Entonces podría tomar 10 y guardarse 4. ¿Sí? En el caso que tenga 21 se puede tomar 14 y guardar 7. ¿Sí? Lo que pasa es que lo que dice la compañera es algo que pasa mucho en la práctica, ¿sí? Que, por ejemplo, una persona que tiene 21 saca 14, se guarda 7, ¿sí? Pero lo que dice la ley de contrato es que se guarda 7 para tomarse más adelante, ¿sí? Ahora bien, hay algunas empresas que le hacen guardar y después el empleado va ocupando de a 1. Pero ahí no le puedo pagar hacer esto. Claro. Eso se puede hacer en la medida que yo le pague todos los días. A ver, se hace de esta manera, yo le doy los 21 días de vacaciones, pero en realidad se va a 14. ¿Sí? Entonces, pero no le pagué los 7 que le vino. ¿Ah? Entonces le digo, tenés 7 días. Entonces, el empleado elige si quiere, depende, ¿no? Obviamente, eso es negocio en la empresa. En la vacación de invierno, por ejemplo, una semana. O bien el empleado que si agarra una Semana Santa, con los feriados y demás, y pide, bueno, yo quiero ubicar estos 2 días acá, todos 2 días acá, ¿sí? Y hay gente, por ejemplo, bueno, no es el caso, pero por ahí que tiene que hacer un trámite, que tiene que hacer algún tipo de... Entonces, en vez de faltar y perder el presentismo, ocupa los días de vacaciones que tiene, ¿sí? Pero eso, le vuelvo a repetir, ya es un arreglo de palabra, no está previsto en ningún lado, ¿sí? Pero se suele hacer eso. Sobre todo con el que tiene más de 14. ¿Sí? Porque lo normal, yo creo que, bueno, el que tiene 35 días es mucho para sacar todo junto. ¿Sí? Medio chon, ¿sí? Vamos, más de un mes de vacaciones. ¿Cómo vuelve? Claro. El problema es cómo vuelve. ¿Sí? Entonces, se suele fraccionar. Pero bueno, ustedes saben que legalmente un tercio nomás se puede acumular. ¿Sí? Y ese tercio que se acumula tiene que gozar antes de que le den la otra vacación. ¿Ah? Bueno.
Vamos. Ahora bien, yo tengo la cantidad de días de vacaciones que le corresponden, que son días corridos, y la antigüedad. Y la antigüedad es aquella que tendría el trabajador al 31 de diciembre del año por el cual le corresponden las vacaciones. Es algo muy importante, porque es un error muy común. Vamos de nuevo. La antigüedad, para saber cuántos días son, se calcula al 31 de diciembre del año que sale de vacaciones. O sea, del año que le corresponde la vacaciones, perdón, no que sale. ¿Sí? O sea, yo le estoy dando las vacaciones por el periodo 2017. La antigüedad es al 31 de diciembre del 2017. Por independencia, si yo le di en octubre del 2017, en diciembre del 2017, en febrero del 2018, en marzo, la antigüedad es siempre la misma, 31 de diciembre del 2017. ¿Sí? Bueno, vamos con el goce íntegro y el goce proporcional. ¿Sí? Esto tiene todo un pequeño análisis, ¿sí? Entonces, yo tengo que pasar una condición, o sea, el empleado tiene que tener una condición para que le corresponda el goce completo de las vacaciones, ¿sí? Esa condición es la siguiente, dice la ley. El trabajador debe haber trabajado como mínimo, la mitad de los días hábiles del año calendario o aniversario respectivo. Se computarán como tiempo trabajado los días feriados que haya prestado servicios, así como también los días que no trabajó por gozar de una licencia legal convencional y estar afectado a una enfermedad o accidente. ¿Sí? Entonces, si la persona trabajó menos de la mitad de los días hábiles del año calendario aniversario, primero un marcador. Vamos a suponer que acá tenemos el inicio del año, acá, el 1 del 1 del X al 31, ese sería el año calendario, obviamente el año del almanaque, ¿sí? 1 de enero, 31 de diciembre, ¿estamos? Bien fácil. Ahora bien, yo le doy las vacaciones acá, el 1 del 03 del X más 1, ¿sí? Entonces tengo acá, para atrás, el 1 del 03 del X, y esto ¿qué es? El año aniversario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la ley? ¿Sí? La ley me está diciendo, ahora yo me corro y le dejo ver un poquito mejor. Pero lo que me está diciendo la ley es que si yo tengo un trabajador, ahí se ve el más botón, que entra a trabajar, por ejemplo, en esta partecita del año,
que sería por ejemplo el segundo semestre. Supóngase una persona que entra a trabajar acá en octubre, ¿sí? Como él va a trabajar octubre, noviembre, diciembre, 3 meses, él va a trabajar 3 meses nomás del X, ¿sí? Si yo le doy las vacaciones acá el 1 de enero del X más 1, el año calendario y aniversario son iguales. ¿Me entiendes? Porque el año calendario siempre es el mismo, es lo del almanaque. Y el aniversario se va corriendo, o sea, es un año para atrás de cuando sale de vacaciones, ¿sí? Entonces, si yo por algún motivo, ¿sí? Por algún motivo tengo un trabajador que entra en esta parte del semestre, ¿sí? Me conviene como empresa darle las vacaciones lo antes posible. Porque entonces yo no le voy a dar completo los días. Porque él no va a llegar a completar la mitad de los días hábiles del año calendario. ¿Ah? Ahora bien, si yo no le doy lo antes posible y me demoro en darle, por ejemplo, acá hasta marzo, yo le estoy dando tiempo a él para que me junte días trabajados por el año aniversario. Entonces, como la ley dice, haber trabajado como mínimo, ¿sí? En el año calendario o aniversario, esto o significa que cualquiera de las dos condiciones le tengo que dar el tiempo completo. ¿Sí se entendió esa parte? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a suponer, acá tengo diciembre, noviembre, octubre, septiembre, ¿no es cierto? 11, 12. Seguro que si entró acá, trabajó 1, 2, 3, 4 meses, de 12 meses, lo más probable es que si yo cuento la cantidad de días hábiles que hay y los días que trabajó realmente acá, no va a llegar a la mitad. Pero eso es hasta acá. Eso es, si el año calendario tiene, supónganse ustedes, 260 días, dividido 2, esto es 130, y controlo este 130 con la cantidad de días que trabajó acá. Si acá trabajó 90, mirá que 130 es más grande que 90, entonces el goce es proporcional. ¿Por qué? Porque trabajó menos. ¿Ah? Pero ese es hasta acá. ¿Ah? Ahora bien, acá yo tengo enero y febrero. Enero y febrero, sale el 1 de marzo, ¿sí? Entonces, si resulta que el trabajador, ¿ah? Acá trabajó 40 días, ¿sí? Entonces yo tengo 90. Bien, va a ser un 40 más 130. Vamos a ponerle 41. 131, ¿sí? O sea, acá me da que 131 es mayor que 130 y le corresponde el goce completo. Hay un ejercicio y vamos a ver con el ejercicio más fácil, ¿sí? Por ahí entender, pero para que ustedes más o menos grafiquen. Entonces, vamos de nuevo. Yo estoy analizando si tengo que darle todos los días de vacaciones o le tengo que proporcionar los días de vacaciones. Para hacer ese análisis yo tengo que tener en cuenta y decir lo siguiente. Le estoy dando las vacaciones por el año X. O sea, el año de origen es el año X. Entonces yo tengo que ver si en el año X, que sería el año calendario, trabajó más de la mitad de los días laborales. Entonces cuento cuántos días laborales hay, agarro el almanaque y cuento de lunes, depende de cuántos días de qué día trabaja. Si trabaja el lunes a sábado, cuento el lunes a sábado. Si trabaja el lunes a viernes, cuento el lunes a viernes. Y los feriados cuento, sí también. O sea, los feriados, perdón, los feriados no cuento como días hábiles, pero sí cuento como días trabajados, porque en realidad le pago igual. ¿Sí? Así que en realidad, bueno, los cuento igual. ¿Sí? Ahora bien, eso por el año calendario. Y después me tengo que fijar cuando realmente les di las vacaciones. Y cuando realmente les di las vacaciones, ahí cuento un año para atrás. Y hago el mismo cálculo, pero ahí ya cambio el año. Ahí yo no voy a saber exacto cuándo es porque voy a tener, depende del día, si le di el 1 de marzo, si le di en abril, si le di en febrero, si le di en enero. ¿Sí? El ejemplo más fácil es si le di el 1 de enero, que nunca puede ser primero porque el primero es feriado. Vamos a suponer que le di el 2 de enero. Entonces, ahí la única diferencia entre el año calendario y el aniversario es un día. ¿Ah? Son casi iguales, ahí ya casi no hay problema. No hay esa disparidad. Entonces,
vamos de nuevo. Entonces, buscar esa condición para ver si tengo que dar completo. En resumen, por lo general, si la persona trabaja habitualmente, ¿sí? Ustedes van a tener que analizar a aquellas personas que entraron después del 1 de julio, que sería el segundo semestre, ¿sí? Si entró en abril, si entró en mayo, si entró... no van a tener problemas. Pero si entró en agosto, ¿sí? Si entró en agosto ya estoy ahí en duda a ver si llegó o no llegó, ¿sí? Pero estoy en duda si llegó o no llegó para darle en enero, pero si le doy en febrero ya seguro que llegó. Ahora bien, imagínense ustedes como empresa, no es lo mismo darle 5 días de vacaciones que 14. ¿Me siguen? Entonces, si ustedes de alguna manera están en las de la empresa, ¿sí? Le van a decir, mirá, a los que entraron a partir de agosto, o de julio, agosto, dale en enero, a eso dale primero. O dale ahora, dale, pero si hace 3 meses que está trabajando, no, dale ahora. Porque si le dan ahora, le damos 4 días, 3 días y listo, terminó. Ya no tenemos que ni hacer cuenta, ¿entienden? Fíjense que es algo tan simple, pero valioso esa información o ese consejo. Porque después cuando yo le tenga que dar en marzo, ¿sí? O en abril, y yo le tengo que decir cuántos días le corresponde, me pregunta el empleador y yo le digo 14, me dice, pero estás loco, si este entró en octubre. No, pero lo que pasa es que me juntó por los días aniversarios y vos no me avisaste, te va a decir. ¿Sí? Me hubiera avisado, yo le hubiera dado la vacación en enero. ¿Entienden? O sea, por eso le digo que es algo importante a tener en cuenta. ¿Ah? Ahora bien, como bien dice acá, dice que se cuenta como tiempo trabajado los días feriados, así también lo que estuvo de licencia, ¿sí? Una licencia legal o convencional por estar en una enfermedad occidente, ¿sí? Pero puede pasar de que la persona no devenga remuneración directamente. Y si no devenga remuneración, por más, si está en una licencia sin goce de haberes, no le corresponde las vacaciones por ese plazo, ¿sí? Pero no es proporcional. A ver si me siguen. Vamos a suponer una persona que está trabajando hace 25 años para la empresa y ahora resulta que se postuló y fue elegido intendente del pueblo. Pasa, ¿sí? Y asume en octubre. ¿Ah? Entonces trabajó 10 meses del año. ¿Sí? Entonces cuando la persona me viene y me pide, me dice, mira, yo tengo un cargo electivo, no voy a poder trabajar porque tengo que asumir cargo de intendente, te pido una licencia por lo que me dura mi cargo, que serían 4 años, ¿sí? Entonces yo como empresa tengo que hacer tipo una liquidación final, porque la persona no va a venir a cobrar, yo tengo que liquidar el aguinaldo y las vacaciones, y las vacaciones son los días, porque él trabajó más de la mitad de los días hábiles del año, ¿entienden? Entonces hay que pagar completo, ¿sí? O sea, supóngase que tiene, no sé, 35 días, los 35 días, en ese momento de pago, ¿entienden? Cuando conjuntamente con el último sueldo, por más que siga la relación laboral, porque ahora es como que lo voy a invernar, o sea, le voy a frizar y le voy a poner un código de reserva de puesto y no le voy a devengar nada. No es que voy a esperar al 31 de diciembre o el 18 de diciembre para pagar el aguinaldo, si él ya no está más trabajando realmente, ¿sí? Bueno, ahora bien, imagínense ese mismo caso, ¿sí? De esa persona que vuelve al finalizar los 4 años, vuelve, ¿sí? Y vuelve en octubre de nuevo. Terminó su mandato en octubre y vuelve en octubre. ¿Ah? Tiene 28 años ahora, 29 años de antigüedad, está por jubilarse. Vuelve en octubre, trabaja octubre, noviembre, diciembre, ¿sí? 3 meses. ¿Completó la mitad de los días hábiles del año? No. Me conviene darle lo antes posible también, porque también le voy a dar proporcional, ¿entienden? Porque todo el tiempo que estuvo bajo el cargo de licencia no corresponde que yo le calcule vacaciones, porque no trabajó. ¿Estamos de acuerdo? Y acá hay una injusticia. ¿Cuál es la injusticia? La injusticia de que si esa persona trabajó, supónganse, 80 días en el X, le corresponden 4 días de vacaciones y tiene 29 años de antigüedad. Y
nieto de él, que trabaja en la empresa, entró el mismo día junto con él y también trabajó 80 días por 4 días de vacaciones. ¿Entienden? Cuando el goce es proporcional, según la ley de contrato de trabajo, no se tiene en cuenta la antigüedad. En ningún lado dice que es un día por cada 20 días de trabajo. No hay antigüedad ahí. No hay una discriminación por antigüedad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hay un convenio, el de construcción, que sí tiene en cuenta este ítem. Y dice, si el trabajador tiene menos de 5 años de antigüedad, es un día de vacaciones por cada 20 trabajados. Si tiene más de 5 años y menos de 10, es un día de vacaciones por cada 15 días trabajados. Si tiene más de 10 y menos de 20, es un día de vacaciones por cada 10 días trabajados. O sea, ahí sí, por ejemplo, está teniendo en cuenta la antigüedad. Pero eso no dice la ley de contrato. ¿Ah? Bueno, la licencia debe comenzar un día lunes o el siguiente, ¿sí? Si el trabajador presta servicio el día inhábil, debe comenzar después del descanso semanal. O sea, si yo tengo un chofer de colectivo y él trabajó, acá dice que tiene que comenzar el día lunes, y si él trabajó el domingo, ¿sí? Yo no le puedo, no significa que tengo que tiene que comenzar el día lunes. Si él es un chofer de colectivo y yo le doy un franco a la semana, tiene que comenzar después que se tome el franco. Eso es lo que está diciendo. ¿Ah? O sea, obviamente la mayoría de las empresas dicen, no, hasta el viernes no me trabajó, el sábado está de vacaciones, mentira, el lunes recién está de vacaciones. El sábado y domingo le corresponde por cualquier hijo de Dios. ¿Sí? Periodo. ¿Sí? Debe comunicarse con 45 días de anticipación. Y el periodo va entre el 1 de octubre y el 30 de abril. ¿Sí? Y el trabajador puede tomarse la licencia si comunica de tal forma que sus vacaciones terminan antes del 30 de mayo. Y acá entonces hay toda una cuestión en particular. ¿Por qué? Porque la ley entonces yo voy a tener como fecha tope acá 30 de mayo, ¿sí? En teoría la ley dice que va hasta el 30 de abril, ¿sí? 31 de mayo por mi edad. ¿Ah? 30 de abril, ¿sí? Las vacaciones van entre el 1 de octubre y el 30 de abril. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ¿qué pasa? Entonces dice la ley, si vos no le notificás al trabajador las vacaciones, él se puede tomar, con tal de que sus vacaciones terminen antes del 31 de mayo. Entonces acá tenemos que estar atentos porque va a haber una fecha en la cual se cumple el tope máximo para notificar. Entonces, y eso va a estar dado por 30 de abril menos los días de vacaciones menos 45 días, ¿sí? Es decir, si a la persona le corresponden 14 días, acaba 14 y acaba 45, ¿sí? Entonces yo voy a venir acá y tengo que averiguar qué fecha es y decir 30 de abril menos 14 es el 16 de abril. 16 de abril menos 45 son, bueno, los 16 días de abril, para el 31 de marzo, no sé, 2 de marzo. 2 de marzo, bueno, decirle algo. O sea, 2 de marzo, ¿sí? ¿Está bien, no? 14 días, me quedan 16, ¿sí? 15 acá, me queda 39, ¿no? Perdón, 29. ¿Sí? Y bueno, marzo tiene 31, por eso le pongo 2 o el 13, digo. Si no, voy a contar bien para ver si el doble. Entonces, tengo hasta esa fecha, supóngase el 2 de marzo. Estamos hablando de este ejemplo del tipo que tiene 14 días. Si la persona tiene 31, es 31 más 45 antes del 30 de abril, y ahí voy a tener la fecha límite. ¿Sí?
O sea, ese día tiene que estar atento el trabajador y si no le mandaron el telegrama todavía o la notificación, por lo menos dentro de la empresa, él puede decir, mira, yo me quiero tomar tal semana de marzo o dentro de una semana, dentro de 2 semanas, y yo como empresa me tengo que quedar callado. Si no puedo decir nada. ¿Ah? ¿Vamos bien? Pasa muchas veces, y esto también es útil que ustedes conozcan, ¿por qué? Porque pasa muchas veces que el trabajador elige la fecha sin consultar a la empresa. ¿Sí? Entonces, y hay veces que la empresa o no le conviene, o en realidad está buscando la vuelta ya y no le quiere. Ya no. Entonces, si el trabajador viene en enero y me dice, mirá, yo me voy a tomar en febrero mis vacaciones la segunda quincena, y yo realmente no quiero, le mando un telegrama y le digo, no, en realidad tus vacaciones arrancan el 12 de marzo hasta el 27 de marzo. Le avisé 50 días antes, con tiempo, además, él no. O sea, puede venir con los pasajes que se ganó un crucero por Europa, y yo digo, no sé, vender. Lo siento. ¿Entienden? Obviamente nos enemistamos para toda la vida, pero no le digo porque me pasó, o sea, me pasó con una persona, es una empresa, o sea, que le manda el telegrama, tiene que asegurarse que le llegue el telegrama, porque entonces él no puede desconocer. Si él se va, ustedes lo echan por abandono de trabajo. ¿Sí? Obviamente ahí se pudrió todo, ¿no? Cuando les notificamos se pudrió todo. ¿Sí? Porque que realmente se ve que había comprometido, no se había pactado con la hija para irse juntos, ahora sí, no sé. Y bueno, y se pudrió toda la relación y salieron a flote otras cosas, pero bueno, la empresa tiene que estar sabiendo que tiene que tener la cosa bien. Si quiere patalear, bueno, si quiere ser legal también hay que ofrecer legalidad, ¿no es cierto? Si no cumple con los otros aspectos, tampoco no. Pero bueno, ¿se entendió también esto? Entonces es 30 de abril, menos los días de vacaciones, menos 45, fecha límite para notificar. A partir de ese día, el trabajador manda una carta de documento y dice, mire, yo me voy a tomar tal día, que puede ser la semana siguiente, o sea, no puede decir mañana, en ese a partir del lunes, por ejemplo. ¿Sí? O puede ser mayo, con tal de que termine antes del 31 de mayo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a borrar con el borrador manual. Bueno, vamos a hablar un poco de la retribución. Pega así y baja ya. Bueno, pero yo tengo que hablar. Bueno. Vamos con el tema del cálculo. Esa primera parte entonces era para saber cuántos días de vacaciones toca. Entonces ustedes, en realidad cuando vamos a hacer todo el tema de vacaciones, ustedes es como que hay que develar dos incógnitas. ¿Cuántos días le corresponde por un lado y cuánto le voy a pagar por cada día? Son las dos preguntas que se tienen que hacer. ¿Cuántos días le doy y cuánto le pago por cada día? ¿Sí? Entonces el cuántos días le doy va a depender de todas esas variables. De la antigüedad que tiene la empresa, de si tiene el derecho al goce completo, ¿sí? De esas dos variables va a depender cuántos días son. Y ahora vamos a ver cómo se calcula cada día, ¿sí? Entonces, el artículo 155 de la Ley de Contrato de Trabajo establece 3 incisos: el A, el B y el C. Cada uno de esos incisos está haciendo referencia a un tipo de trabajador que tiene una forma de cálculo de su remuneración, ¿sí? El inciso A es el empleado mensualizado, el B es el jornalizado, ¿sí? Y el C es el trabajador a destajo o con remuneraciones variables, ¿sí? Entonces, A mensualizado, B jornalizado y C trabajador a destajo o con remuneraciones variables. Entonces,
Por lo general, yo voy a tener empleados del inciso A o empleados del inciso B, y es muy raro que yo tenga empleados solamente remunerados por el inciso C. Por lo general, el C va a ser complementario al A o complementario al B. ¿Sí? Por lo general. Pero bueno, vamos a ver cada caso como para que ustedes entiendan. Entonces, primero y principal, el mensualizado. Dice, tratándose de trabajos remunerados con sueldo mensual, se establecerá dividiendo por 25 el importe del sueldo que perciba al momento de su otorgamiento. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, si yo tengo un empleado mensualizado, si yo tengo un empleado mensualizado, yo tengo que tomar la remuneración y esa remuneración dividirlo por 25. Cuando yo hablo acá de la remuneración, hablo de todo. O sea, el básico, la antigüedad, el presentismo, ¿sí? Todo lo que él cobra por mes, ¿sí? Entonces, todo lo que él cobre por mes, yo tomo ese valor, divido por 25 y ahí encuentro cuánto vale un día de vacaciones. Eso multiplico por la cantidad de días de vacaciones y voy a encontrar, entonces, la remuneración del mes. Ejemplo. Vamos a un ejemplo. Ahí también es necesitado como para... No, es la remuneración vigente al momento del otorgamiento. ¿Sí? O sea, no es la mejor ni el mes pasado ni nada. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a suponer un trabajador. Vamos a suponer, estamos en mayo. Vamos a suponer mayo. Bueno, mayo no puede ser porque en realidad no corresponde. Abril. ¿Ah? Abril del 2018. Y el ejemplo es básico 20.000, presentismo 20%. ¿Sí? Vamos a suponer que tiene, esos son los datos de nuestro trabajador, bien sencillo. Entonces, yo vengo acá y digo, bueno, primero y principal, yo tengo que hacer, sí, y le corresponden 14 días de vacaciones. Bueno, entonces, yo en primer lugar tengo dos cosas que hacer. Para poder calcular las vacaciones, yo tengo que saber cuánto es la remuneración. ¿Sí? Acá yo les digo que son 14 días. Pueden, cuando veamos la guía de trabajo práctico, van a ver que en algunos casos le decimos la antigüedad y ahí nosotros sacamos cuántos días son. Bueno, quiero ejemplificar una cosa nada más. ¿Sí? Bueno, entonces, la remuneración mensual vigente, ¿sí? No es un valor que él ya cobró, porque a lo mejor este 20.000 pesos en marzo el sueldo básico era 15, pero ahora en abril subió a 20, ¿sí? Entonces no necesariamente es algo que él ya cobró, sino que es algo como que lo que está vigente al momento. Entonces lo que está vigente al momento es esto, 20.000 pesos y 20% de presentismo, que vamos a suponer que siempre cobra, ¿sí? Si él no cobra siempre presentismo, que para mí no cobra siempre es, no cobró 2 meses en el último año, ¿sí? Yo el presentismo lo tomo como variable y cambia la forma de cálculo. ¿Ah? Porque ahí es como que, bueno, no siempre, depende del caso, ¿sí? Pero si cobra siempre, para mí es lo mismo que el mensualizado. Entonces la remuneración vigente de la persona son los 20.000, ¿sí? Muy bien. Más los 20.000 por el 0,20, son 4.000 pesos. Sumo esos dos, son 24.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos de nuevo, 20.000 del básico, 4.000 del presentismo, 24.000 pesos. Eso es la remuneración vigente, ¿sí?
Entonces, cada día de vacaciones ¿vale cuánto? Vale 24.000 dividido 25, 960 pesos. Salud. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, yo por un lado voy a tener un recibo de vacaciones que va a decir 14 días por 960, un total de 13.440. ¿Está bien? Vamos de nuevo, 14 días, 960 vale el día, 13.440. Eso multiplicado, ¿no? Sí, multiplicado, 14 por 960. Pero por otro lado voy a tener el recibo de abril. ¿Sí? Y si 14 días tuvo vacaciones, ¿cuántos días de abril le trabajó? 11. ¿Cuánto? Diciembre 25, 11. No, o por 30. 30 días. Él cobra por mes, o sea, y abril tiene 30 días. ¿Cuántos días son? 16. ¿Ah? Bueno. Ahora bien, ¿cuánto vale eso de cada día de los 16 días? ¿960? No. Primero yo le voy a tener que pagar en base al mecanismo de cálculo. Se le tiene que pagar el básico más el presentismo. Por eso 16 días. O sea, no le pago todo junto. No le pongo un renglón solo. Yo le pago de acuerdo a cómo es lo que establece el convenio. El convenio dice que es un sueldo básico más el presentismo al 20%, el ejemplo. No. Entonces, ¿cuánto vale un día de trabajo? Vale 20.000 dividido 30. Porque acá no tengo la ley acá que me esté obligando a que sea dividido 25. ¿Sí? Y él cobra por mes, y el mes tiene 30 días. Acá podemos discutir si es 30, y si fuera mayo es 31, y si fuera febrero 28. Ese para mí es 30. Ustedes hagan lo que quieran, si quieren poner 31, 20, algunos pondrán 30,4 porque en realidad es 265 dividido 12, tiene 30,4 que sería el promedio de día que tiene cada mes. Como a ustedes más les guste. ¿Sí? Yo en particular trabajo con base 30, no importa. Febrero estuvo 2 días enfermo, le pago 2 días enfermo más 28 trabajaba. A la pucha me dice el empleador, pero le pagas 30 días, sí, pero yo cuando hago la división yo hago dividido 30, no dividido 28. ¿Ah? Es una costumbre, nomás una simplificación. Bueno. Miren, si eso uno lo puede hablar con la empresa o se recibe en su contador. ¿Qué cosa? El tema de los pagos que están haciendo es un tema de día que trabajamos en un negocio. Si por la base si vos si tomo 30, y va a depender de tu empresa. Por eso, ¿sí? a eso voy. Va a depender de la empresa, si la empresa se mete o no en este tipo de cálculos. Si vos tenés 100 trabajadores, la empresa obviamente está arriba tuyo y te va a decir, no es lo mismo, o hacemos una forma u otra, o te va a decir, realmente elegí la que te dé menos. Porque es así. Para mí en ese sentido no cambia, porque, a ver, si la persona cobra 20.000 pesos, cobra 20.000 en abril. Si cobra y en mayo va a cobrar 20.000 de nuevo, o sea, es por el mes. No porque tenga un día más va a cobrar 20.500. ¿Me entienden? Porque es por mes. Entonces para mí es 30 parejo. Pero es algo que cada uno tiene su opinión. ¿Sí? A mí me parece que la empresa se va a meter en la medida que la empresa vea o que vos le muestre cómo va a hacer los cálculos. No, ni sabe. ¿Sí? Entonces,
porque me perdí. ¿De dónde sacamos el 960 este? Lo habíamos dividido por 25. Sí, la remuneración. 25 y porque haya 30. Porque 25 dice la ley, en la filmina anterior decía que el empleado mensualizado, artículo 155 inciso A, se calcula un día de vacaciones como la remuneración del mes dividido 25. Ok. Y en este dividido 30 porque en ningún lado dice. Pero en 25 de vacaciones y 30 trabajados, ¿sí? Sí. O sea, pues si querés dividir por 25, divide por 25. Ah, está bien, pero... Le vas a pagar 9.60, o sea, le vas a estar regalando, o sea, no es que le vas a estar regalando. No, si divides por 30 le sacás. Claro, pero Y lo que vos- ahora le regalarías en los días trabajados si divides por 25. Claro, o sea, no me está obligando la ley a que yo diga. O sea, en el 25 yo no tengo opción, porque yo no puedo interpretar que es 30, si la ley dice 25. Porque los 25 lo cuentan los domingos. Por eso dice 25. Y en realidad si no cuenta los domingos, no creo que solo 1 o 2 meses en el año tiene 5 domingos, en casi ningún mes tiene 5, 4 tendrá. Debería ser otro número. Y si si no trabaja el sábado o domingo, Claro, pero ¿y por qué entonces 25? ¿Por qué tal vez esos días? y porque se le ocurrió al legislador. Se levantó y dijo, va a ser 25, no 30. Sí, no, es posta. Ahora después, cuando terminemos de ver todo, yo le voy a dar una fundamentación por qué, pero bueno, por ahora vamos, ¿sí? Lo que yo pienso, ¿no? Que por qué 25, pero bueno, ahora vamos. ¿No? Entonces, 16 por 66,67 son 10.666,67. Ese sería, esto sería el básico y después le pago el presentismo, que sería de este valor el 20%. 2.133 con 33. Eso me da un total de 12.800. Vamos de nuevo. Yo le pagué un recibo de vacaciones por este valor y ahora cuando llega el 30 de abril le tengo que pagar el mes. ¿Ah? Como estuvo 14 días de vacaciones, le voy a pagar el complementario, o sea, 16 días trabajados. Ahora, de estos 16 días trabajados, tengo que saber cuánto vale cada día. Para mí, cada día trabajado vale el sueldo básico dividido la cantidad de días reales del mes. ¿Sí? Que esa cantidad de días del mes, mejor dicho, la cantidad de días del mes, pueden ser días reales, si tomo el divisor que es del mes que estoy trabajando, llámese abril 30, mayo 31, febrero 28, puede ser una simplificación como 30 para todos. Bueno. Y después le pago el adicional, en este caso el presentismo, porque no faltó. Total 12.800. Si yo tomo el total mensual, me da 26.240 pesos. Este total mensual, 26.240 pesos, ¿sí? Si él hubiera ido a trabajar, ¿cuánto cobraría? 24, exactamente. Entonces, la remuneración, acá escribí mal, remuneración vigente, o sea, o lo que él debiera cobrar, si no tuviera vacaciones, hubiera sido 24.000. Acá no es remuneración, no es remuneración. Entonces, él cobró de más 2.240. Esto se conoce con el nombre del plus vacacional. Plus vacacional, ¿sí? ¿Qué es el plus vacacional? Es el exceso
o el importe en exceso que él va a percibir en el mes que sale de vacaciones con respecto a lo que él hubiera percibido si estuviera trabajando en ese mismo mes. Es un beneficio para el trabajador. ¿De dónde sale? De lo que dijo la compañera ya, de que el legislador, ¿por qué puso 25? Al poner 25, me está obligando a mí a que yo le pague la remuneración que es por todo el mes, solamente por un número teórico de días que serían 25. ¿Que son los días trabajados que realmente trabajan? No, porque en realidad él por el domingo él cobra igual. ¿Entienden? Si yo hago 25 es como que si fuera que yo no le pago por el domingo. Yo le pago 20.000 pesos, a él le pago por mes. Te está cobrando el domingo adentro del 20.000 pesos. ¿Entienden? Entonces acá el plus vacacional se origina en el cociente de la división. El dividir por 25. Al dividir por 25, cada día de vacaciones me sale más caro que un día trabajado. Y el club vacacional se ve reflejado en el recibo de abril, no en el recibo del 26. Yo le hice el recibo de vacaciones que fue en esta fecha, que se lo voy a poner el 14 de abril. El club vacacional va a ser en el recibo de la... Se va a ver reflejado en el mes en el cual vos le hiciste el recibo. ¿Ah? Que en realidad, donde vos le hiciste el recibo y en el cual se salió de vacaciones. Porque vamos a suponer que las vacaciones comienzan el 1 de abril. Vos le tenés que hacer antes, pero cuando yo le hago el recibo el 31 de marzo, yo le pongo que el periodo liquidado es abril. Y que me sumen abril, no que me sumen marzo. ¿Ah? Por más que tenga fecha de recibo el 31 de marzo. Porque el periodo liquidado es abril. Ahora, hay un tema que no es menor, que es ¿qué pasa cuando, por ejemplo, le corresponden 28 días y yo le doy la última semana de abril? Porque yo ahí hago un recibo por 28 días y él está de vacaciones una semana de abril y 3 semanas de mayo. ¿Me entienden lo que le quiero decir? ¿Sumo todo abril? ¿O sumo la semana en abril y las otras 3 semanas le sumo a mayo? ¿Qué le parece a usted? ¿No le sale lo mismo? ¿Cómo? ¿No le sale lo mismo? Digo, si es un mes corrido igual. ¿No sale lo mismo que? ¿Y si se toma la última de abril y la 3 de mayo? No, sí, pero está bien. Yo quiero saber que si están entendiendo cuál es la pregunta. ¿Qué es lo que no le sale lo mismo? El sueldo es igual. Porque el sueldo de abril es por las primeras 3 semanas de abril. No cambian nada. Yo estoy diciendo acá que yo le hago un solo recibo. ¿Sí? El 22 de abril. Porque él sale el 23 de abril, 15 de mayo. Mi problema y la pregunta que yo le entendí que hizo la compañera, pero no sé si toda la clase entiende. En realidad es la siguiente. Yo tengo que pagar los aportes y las contribuciones patronales que se pagan por mes. Y yo cuando hago el famoso 931, en donde yo digo cuánto es lo que tengo que pagar, yo tengo que, acá tengo una encrucijada, llamémoslo así, que es la siguiente. Sumo ese recibo que hice en abril, en la declaración jurada de abril, todo el recibo, o parto ese recibo y pongo el importe de una semana, o los días que fueran, que le tocó en abril, y los otros dejo para sumar en el 931 de mayo. ¿Se entendió la pregunta ahora? Sí, ¿No saben la respuesta? ¿Nunca nadie hizo? no. Le dan en el mismo mes. Ustedes le dicen, no, acá no se puede salir el 23, no se puede. El 2 de mayo, el 2 de mayo. El 2 de mayo salen y las vacaciones en el mismo mes. Ustedes se matan de risa, pero es cierto, tengo empleadores que me piden que no le toque ni un día. Porque después cuando viene el otro recibo, ¿me entienden? Ya cobró a cuenta, supónganse en este caso, en abril cobró un super sueldo, porque cobró 3 semanas de abril, más 3 semanas más, o sea, cobró 6 semanas, encima las 3, si son 28 días son 4 semanas.
Cobró 4 semanas más, encima esas 4 semanas con plus. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues cobró todo en abril. ¿Sí? Vuelve en mayo a trabajar en, no sé, 19 de mayo. Llega el 31 de mayo y le pago 10 días de mayo. Una migaja. ¿Sí? Y ahí ya viene al otro día y dice, un adelanto, ¿ah? Ya, pues se quemó todo, la plata. ¿Ah? Eso pasa, pero o sea, pasa en la vida. ¿Sí? Se puso demasiado contento y tiró la casa de la ventana, ¿sí? Llevó por las dudas las vacaciones y terminó gastando todo, como pasa siempre. Bueno, en realidad, ¿sí? Lo que dice lo que debería hacerse, vamos a hacer lo que debería. Lo que debería hacerse legalmente sería incluir todo en abril. ¿Sí? Así es como se debería hacer, lo que correcto debería hacer, ¿sí? ¿Ah? Pero no le aconsejo que hagan lo correcto. ¿Ah? Parta, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque le va a pagar un montón de plata en el 31 de abril. Y si ustedes parten, van a postergar un mes más. Pero por otro motivo, ¿sí? Hay otras cosas, otras variables que toman en cuenta lo que uno declara en el 931. Por ejemplo, si uno le pone, vamos a suponer que la persona cobraba 20.000 pesos y en ese mes le pone 35, puede ser que deje de cobrar las asignaciones familiares, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí va a venir el humo a hablar con ustedes, pero este mes no me pagaron, después me venían pagando, o que no le paguen o que le paguen menos, porque en realidad cambia la escala, ¿entienden? Sí. Pero en realidad, si yo voy por el lado de lo devengado, es parte de abril, no es parte de mayo, porque después en mayo le declaro migaja. Pero a lo mejor como tiene el primer tramo, no hace que mayo le paguen un montón de plata sin asignaciones familiares. Aparte no conviene al... Claro, ni a la empresa. No, o sea, a la empresa no le conviene desde el punto de vista de que va a pagar un mes antes de todo, en el 931, ¿sí? Pues hay que cuidarse esto con el tema del SAC también, porque el tema del SAC, acuérdense que era por lo devengado, ahí sí tienen que partir, sí o sí. Ahí lo correcto es partir. Pero con respecto a los aportes y contribuciones, no. Lo correcto es lo que se pagó en ese mes, va en esa declaración jurada, porque se entiende que el origen del aporte y la contribución, además, cuando ustedes le hacen el recibo de las vacaciones es un concepto remunerativo. Si ustedes le descuentan ahí todos los aportes, y resulta que después cuando la persona no terminó pagan menos. ¿Entienden? Ahí es donde está el error, o sea, donde por qué no es correcto. Porque ustedes se están quedando con plata al trabajador un mes más. ¿Ah? Pero bueno, yo le aconsejo que no hagan lo correcto. ¿Ah? Ahora bien, hay algunas empresas y algunos profesionales por ahí medio, no pícaros, yo siempre digo por ahí que por desconocimiento, para no decir malvado, ¿sí? Que suelen calcular de otra manera y, ¿no es cierto?, no le pagan el plus vacacional. Y esto, inclusive, en el sistema Tango, tiene un ejemplo o sea, planteado de esa manera, ¿sí? Que es la siguiente. Hacen el recibo de vacaciones de igual forma, acá, de la misma manera, pero cuando hacen el recibo de abril, en vez de pagarle el básico 30, o sea 16, le pagan completo. ¿Sí? O sea, acá ponen 20.000 pesos. Un poco separado. Bueno, entonces hacen este recibo y le dan, que es igual, cualquiera de los dos sistemas es respetar la ley, el IDIO 25, todo el show. Ahora, cuando hacen el recibo de abril, hacen el recibo completo y acá crean un concepto que dice descuento, vacaciones pagadas. ¿Y qué le descuentan acá? Menos este valor. Y ahí si yo sumo esto,
le da 15.000, 10.560. Si yo sumo más ¿cuánto le da? 4. Le comieron 2.240 pesos. A mí me ha pasado justamente eso. La empresa que tengo en mi casa, el señor de ahí me mostró, pero si nosotros no entendía qué es lo que pasaba. Y estaban detectando justamente sus vacaciones. Se le parecía negativo. Ellos le estaban intentando salir por la para investigar los números de su. Tenía que tener otro recibo por las vacaciones. Exacto. ¿Sí? ¿Está bien? No siempre cuando le descuentan está mal, ojo, ¿sí? Yo hace un par de años hice una capacitación en Alto Paraná y ellos, Alto Paraná, por ejemplo, tiene un estudio, todas las empresas que son así de un nivel transnacional o muy grandes, por lo general tienen estudios, un estudio contable, un estudio laboral, ¿no? Que le hacen la liquidación de sueldo. Todas esas empresas juntan novedades nomás, se fijan cuántas horas extra dice fulano, demás, informan eso y viene de Buenos Aires el recibo de sueldo. Y esa en Alto Paraná, por ejemplo, hacía así, pero le descontaba, pero acá le pagaba el plus. Acá había otro renglón que decía plus vacacional 2.240 y llegaba al mismo valor. Pero es una cuestión de cómo armó la fórmula. Entonces, lo que habría que ver, por eso te repito, si le descontó las vacaciones al recibo, primero tiene que tener otro recibo de las vacaciones. Segundo, en ese que le descontó, tendría que ver vos a ver si no le pagó el plus. ¿Ves? Por ejemplo, puede tener recibo de vacaciones y hacer el cálculo del 10 o 25 y en el recibo de abril poner las vacaciones y el descuento, o no hace falta, porque ya le hiciste un va a ser como hacer dos recibos. ¿Cómo? Se hace el recuento como dividido en 5, como ese ejemplo. Sí. Se le hace el recibo de vacaciones. O sea, esta primera parte. O sea, esta parte, sí. Y después Cuando le hago el recibo de abril, sí, le puedo poner básico, presentismo, vacaciones pagadas, descuento de vacaciones, o sea, no hace falta ponerle y plus vacacional, hacerle la suma y el resto para que quede reflejado todo. ¿Y que te da lo mismo? ¿Te tiene que dar 12.800? O sea, no hace falta, si ya le hago el recibo Sí. ahí, ya está. No, No hace falta. no hace falta. O sea, en ese recibo sería solo el básico, presentismo y el plus vacacional. Claro, que sería este recibo que está acá a la izquierda. ¿Ah? O sea, para mí es doble trabajo. Claro, Lo que pasa es que pasa muchas veces que, no sé, que a lo mejor la empresa ya tiene como que lo que me pareció a mí, ¿no es cierto? Como que la empresa no proporcionaba el sueldo, ¿entendés? Entonces, para no proporcionar el sueldo, y porque tenía muchos conceptos que eran mensuales, si no tenía que proporcionar un montón de ítems, tenía que hacer dividido 30 por 16, dividido 30 por 16. Entonces le resultaba más fácil pagarle todo de nuevo y descontarle las vacaciones y sumarle el plus que hacer todo el proporcional de los 16. ¿Sí? Me parece igual una estupidez porque siempre vas a tener que en algunos casos que proporcionar. Si tiene una persona que entró a trabajar, no siempre le toma el primero de mes. O una persona que renuncia, no te renuncia el 30 siempre. O cuando lo querés echar, lo mismo. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió, chicos? De esta manera que está acá, no se debe hacer. ¿Sí? Yo les explico para que ustedes nada más que entiendan, ¿sí? Es más, o sea, en los primeros años, ¿sí? Muchas veces los chicos por ahí se discutían porque a veces solía tener contadores que ya venían liquidando hace muchos años y uno por ahí le dice y se ofenden, pero en realidad está mal, ¿no es cierto? Porque para el beneficio le otorga la ley al trabajador al disponer del dividido 25. Si yo le pago otra suma de dinero, es como que yo no estoy respetando el dividido 25, ¿entienden? Estoy tomando cualquier número. No sé, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Sí? Bueno. Con respecto al jornalizado. Con respecto al empleado jornalizado, la ley dice,
Les voy a leer y después les sintetizo porque es un trabalengua. Ese es el que viene. Si la remuneración se hubiese fijado por día o por hora, se abonará por cada día de vacación el importe que le hubiese correspondido percibir al trabajador en la jornada anterior a la fecha en que comience el goce de las mismas. O sea, me detengo ahí. Jornada anterior. Si va a salir el lunes de vacaciones, ¿sí? Yo tengo que esperar que él termine de trabajar el viernes y ahí hacer el recibo. Y en la práctica eso no va a pasar nunca. ¿Ah? Porque tengo que pagar antes las vacaciones. Está bien, hoy ustedes dirán, y hoy se hace por banco, entonces el mismo lunes le puedo depositar en el banco y no pasa nada. Está bien, pero por lo general no espero hasta el último día. O sea, le hago antes el recibo. ¿Ah? Pero bueno, lo que dice la ley es eso. La jornada, en realidad, el objetivo de la jornada del día anterior es que yo tome la remuneración vigente. Eso es lo que termino de tomar. ¿Sí? Y ahí dice, tomando tal efecto la remuneración que debe abonarse conforme a las normas legales o convencionales o a los pactados si fuera mejor. Ahí va, mira todo esto. Si la jornada habitual fuese superior a las 8 horas, se tomará como jornada la real en tanto y en cuanto no supere las 9 horas. ¿Sí? Vamos a nuevo. Si la jornada habitual supera las 8 horas, se va a tomar la jornada habitual, dice acá, o la real, en la medida que no supere las 9. Es decir, si habitualmente él trabaja 10 horas, no es raro, pero bueno, puede pasar. Yo tengo que tomar 9. ¿Ah? ¿Por qué eso? ¿Por qué le parece eso? ¿Por qué tomo menos? Tomo menos porque si él trabaja más de 8 horas y en realidad si él trabaja más de 9 horas, seguro tiene horas extras. Y las horas extras son remuneraciones variables que va a cobrar por el inciso C. Que todavía no vi. Entonces por eso se le paga hasta 9. Y aparte las horas extras. De las vacaciones. ¿Sí? Un poquito algo medio complicado porque uno dice, la pucha está de vacaciones, como tiene horas extras. No. Es una parte de las horas extras que le corresponden de como la base de cálculo. ¿Sí? Bueno. Si la jornada en consideración sea, por razones circunstanciales, inferior a la habitual, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? De que si ese día, el viernes, antes de que salga de vacaciones, él normalmente trabaja 8 horas y ese día le hago trabajar 4, porque me dice que tiene que ir a armar la maleta, ¿sí? ¿Sí? O tiene que tomar un vuelo o colectivo, lo que sea. Dice acá, en ese caso, si es por razones circunstanciales inferior a la habitual, se calculará como si la misma considera con la legal. Esto está mal. O sea, esto es lo que dice la ley. Pero está mal. ¿Por qué? Me explico. Porque acá lo que tendría que decir es que si la jornada tomada en consideración es inferior a la habitual, se tomará como jornada la habitual, en tanto y tanto, cuanto no sea 9 horas, no la legal. Porque si él trabaja todos los días 10 horas, ¿sí? Y el día antes de irse le va a trabajar 5, le voy a pagar 8. ¿Me entienden? Le robo 1 hora. ¿Se entendió eso o no? Si yo tomo lo que dice acá, la jornada legal es 8 horas en Argentina. Bueno, entonces, en realidad, yo tengo que pagarle la jornada habitual, con tope en 9 horas. ¿Sí? Si el trabajador remunerado por día o por hora hubiese percibido además remuneraciones accesorias, tales como horas complementarias, se estará a lo que prevé el inciso siguiente, o sea que sería el C. ¿Ah? Para las horas extras. Vamos de nuevo. Resumiendo todo este palabrerío que hay acá. La persona que cobra por día o por hora, si cobra por día no hay problema, yo tomo el valor del día. ¿De qué día? Del día normal y habitual de trabajo. ¿Sí? Si cobra por hora, voy a tomar la jornada habitual con tope en 9 horas. ¿Sí?
No que el día anterior ni nada de eso, olvídense, porque yo soy el que decido. Yo como empresa soy la que decido si él cuántas horas tiene que trabajar el día anterior. Entonces no hay problema con eso. ¿Ah? Entonces si una persona trabaja 8 horas, le pagaré 8 horas por cada día de vacaciones. Si una persona trabaja 9 horas, le pagaré 9 horas por cada día de vacaciones. ¿Sí? Si una persona trabaja 10 horas, le pagaré 9 horas por cada día de vacaciones. ¿Ah? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entendió? Bueno. Ahora viene la pregunta del $1.000.000. ¿Sí? Yo tengo una persona que le pago 50 pesos por hora. ¿Sí? Hacemos mental nada más porque está teniendo la hora para que ustedes, porque le quiero hacer una pregunta más del fondo del espíritu. 50 pesos por hora. Trabaja 8 horas, 8 horas por 5, 400 pesos por día. ¿Puede ser? Sí. Bueno. Le corresponden 14 días de vacaciones. 14 por 400. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sería algo así como 5.600 pesos. Bueno, eso es algo habitual. Ahora mi pregunta es la siguiente. Ese mismo trabajador cobró 5.600 por esos 14 días y después fue a trabajar la otra quincena, 14 días. ¿Sí? Si yo tomo en cuenta el mes, ¿ah? ¿Qué le parece a usted? ¿Tiene plus vacacional o no tiene plus vacacional? ¿Va a cobrar más que lo que cobra habitualmente ese trabajador? Imagínense un obrero de la construcción, un carpintero de la madera. ¿Va a tener plus vacacional? O sea, ¿va a cobrar más de lo que él hubiera cobrado si hubiera ido a trabajar? O si yo comparo con el mes pasado, mirá, resulta que acá hay algo más. Así a simple vista, ¿qué le parece a usted? ¿Qué pregunta, no? Pregunta de examen. Puede ser que le falten 2 porque tiene el 2 de 14. No. La otra quincena le pagaba 16 días. ¿Está bien? Igual, sigo preguntando, ¿cobra más o cobra igual? Cobra más. Tiene plus vacacional. ¿Por qué? Porque cobra por 14. ¿Cuántas horas trabajaba? 8 horas por día. Porque cuando yo por eso le hice el cálculo primero. Cuando yo le hice el cálculo le dije 8 horas por 50 pesos, 400 pesos por día, 400 pesos por día por 14 días corridos, que serían los días que están de vacaciones, por 14 días. O sea, 2 semanas que no va a trabajar. ¿Ah? Por 14. Si la persona va a trabajar, ¿cobra 14? ¿Cobra los domingos? No. ¿Ah? ¿Se va a cobrar más? Sí. ¿Por qué va a cobrar más? Porque se le paga los días inhábiles, porque se le paga por día corrido. ¿Ah? Entonces, todo el mundo habla del plus vacacional del empleado mensualizado, pero el jornalizado también tiene. Es más, y ahí yo le contesto a la compañera allá adelante, que preguntó por qué el 25. Para mí, el 25 es para que el mensualizado esté en igualdad de condiciones que el jornalizado. Eso es lo que yo entiendo. Fue un análisis muy profundo y un vino.